Hablarlo tiene que dejar ahí. Hablarlo tiene que dejar ahí un autor a gusto. Venga. Es una raza, pero vamos, que se vende sí, mejor dice. ¿Dónde te quieres poner? ¿Dónde dejar los medios? Vale. Sí. Aquí te voy a tapar. Este es mi sitio. Ah, vale, vale, me he dado la espalda, Me disculparás. Vale, vale. Es el fondo. Aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Él es Antonio López. No, yo soy. Tú eres Antonio. Un abrazo. Aquí estoy contenta de verte. Ya me he comprado mi... Qué ilusión. Mira, voy a hacer una gama. Mira, muy bien. Y en bronce yo siempre. En bronce como Gonzalo Torrente. No, no tiene como marcada. Sí, sí. Es un Gris Planche, el escritor cubano de Gris Planche, gran trabajo. Y con Antonio López, el editor de esta maravilla. Así que, muy bien. Me alegro tanto de verte acá. Sí, de conocer. Hola. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿De dónde estás? ¿Tú ibas a venir aquí o...? Sí, sí. Si vienes con los muchachos. Viene ahora como bastante gente. Sí, estamos afuera. Están afuera, llegando. ¿Quién? Pero digo, pues lo de la revista Postasía y la Hola, o sea, que todo la vida no hemos comido todavía, pero... Yo fui a cambiar de ropa y dejé En esa librería es la maravilla de la esa librería es una maravilla. Mira qué revistas se dan. Una revista se Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias por venir a este encuentro, a esta conexión Salamanca-Sevilla en torno a la cultura. Hay fechas muy señaladas en la conexión Salamanca-Sevilla, como por ejemplo aquel día que en Alba de Tormes tiraron a Clemente Rodríguez, alias el Papa Clemente, por un puente. Bueno, tiraron al coche, no al Papa, porque según cuentan en Alba de Tormes supo salir a tiempo. Eso fue en el año 82. Luego en el año 2005 Sergio Ramos, un futbolista conocido por sus tatuajes, debutó con la selección española en el Estadio del Mántico. No es una fecha. Y después de estas fechas históricas de gran relevancia, hemos ido creando lazos con escritores, gente de la cultura de Sevilla, con libreros y en esto que apareció Big Sur, una revista que nos sorprendió primero por su impronta, por su potencia como objeto en papel, como apuesta por hacer un ejercicio de pensamiento, de divulgación cultural y literaria, de esa manera tan potente, y ya cuando la abrimos pues nos gustó más. Tenemos aquí a Antonio López, que es el editor de Hojas de Hierba, porque Big Sur nace de una editorial de reciente creación llamada Hojas de Hierba, de la que tenemos más libros en la librería también. Y Big Sur es un poco ese proyecto necesario que aparte de los libros se veía como una especie de plataforma para la creación de un espacio conjunto donde creadores de distintos tipos se reunieran y interactuaran entre ellos y crearan esta revista. Tenemos también a Fran Matute, que es crítico literario, es un investigador exhaustivo sobre el underground, sobre toda la cultura underground sevillana, de la historia de la cultura underground. Él tiene los datos, tiene los nombres, tiene las fechas, tiene los objetos, tiene esas revistas que encuentra por ahí, no se sabe dónde,
Es también crítico, como has dicho antes, frustrado en el cultural, el suplemento cultural del mundo, frustrado porque dice que no encuentra libros que le den un tortazo, sino libros que están como mucho bien. Pero bueno, podemos ir hablando de muchas cosas relacionadas con la crítica a la cultura. Hay por ahí un debate abierto reciente sobre el periodismo cultural también. Y bueno, la verdad es que nos gustan mucho las revistas. La sección de revistas de la librería ha ido creciendo de una manera discreta, poco a poco, acogiendo revistas que también se hacen en Salamanca, revistas comerciales, revistas que están en esa frontera entre el fanzine y la revista cultural o revista de creación literaria. Revistas más de pensamiento, más de ofrecer una mirada del mundo sobre un tema concreto o sobre muchos temas. En fin, que poco a poco ya casi la sección de revistas ocupa lo que antes era la sección de cómic. No sabemos si seguirá creciendo, esperamos que sí, porque quizá una revista, y aquí hay un editor para comentárnoslo, comparado con la edición, con la dirección de un sello editorial, sea como una especie de trabajo condensado. Quizá lo que el catálogo de libros que vas construyendo y que podrías tardar años, donde pones a los autores que te interesan, esas miradas que ofrecen ese tratamiento de los temas, esos lenguajes, de repente es como juntarlos todos, hacer un número y lanzarlo a ver qué pasa. Y eso es un ejercicio muy, muy interesante, seguramente que desde el punto de vista de la edición, pero desde luego, como desde el punto de vista del lector, para mí me parece siempre muy fructífero. Siempre me ha parecido que una revista abre muchas pistas, abre interconexiones entre autores, te lleva por caminos que no conocías, conoces a nuevos autores, nuevos enfoques, nuevos artistas, en fin, que es una especie de muestrario en el que no podemos hacer otra cosa que disfrutar. Entonces, cedo la palabra a Antonio, que además es poeta, con su obra poética publicada también, y es un placer teneros aquí. Hoy les hemos presentado debidamente a conceptos como chanfaina, patatas meneadas y todas estas cosas, o sea que creo que están a gusto y bueno, pues es un placer teneros y queríamos, Antonio, que bueno, nos contaras cómo surge el proyecto, qué expectativas tenéis, cuáles son sus peculiaridades, un montón de cosas de las que podemos ir hablando. Bueno, pues en primer lugar, abrumado por las palabras de Antonio, agradecido de estar aquí con todos ustedes disfrutando de este rato de cultura en esta casa tan genuina y tan especial, ¿no? Bueno, en sentido estricto, Big Sur Series es un acto poético, ¿no? Nosotros a la hora de construir la editorial fuimos espoleados por ese verso de Mark Strand que dice que allí donde voy soy aquello que falta, ¿no? Nosotros nos preguntamos qué es lo que hacía falta, ¿no? ¿Qué faltaba? Y la verdad es que es una lista bastante extensa de cosas que faltaban, ¿no? Y ante esa tesitura empezamos a tomar decisiones en dos vías, ¿no? Una sobre todo la de ser, como decía Domar, la puerta que da acceso a lo invisible, ¿no? Hay una serie de autores invisibilizados, hay una serie de discursos que se desplazan, hay una serie de libros que no existen y nosotros queríamos de alguna manera dirigir la mirada a esas cosas que son invisibles, ¿no? Eso era muy importante. Y de otro lado, también era muy importante la conformación de un colectivo artístico multidisciplinar, un colectivo humano al fin y al cabo, que funcionara con dinámicas de sinergias, que generaran contenidos genuinos, que exploraran nuevos territorios discursivos y estéticos, a los cuales dar cauce a través de nuestra revista, ¿no? Esto que pareció una utopía. En el día cero del proyecto, en mayo, bueno, en mayo fue nuestro debut, pero evidentemente hay mucho trabajo detrás. Yo recuerdo las primeras llamadas, ¿no? Bueno, hicimos una lista de 500 autores
a los que de alguna manera tocan a la puerta para decir, mira, tenemos un proyecto de una revista de arte underground, multidisciplinar, queremos conformar un colectivo artístico. Claro, pensamos que era una locura, ¿no? Pero cuando llegamos a la primera persona, luego llegamos a la segunda, llegamos a la tercera, llegamos a la 25, a la 40, y todos los autores resonaron fuertemente con el planteamiento. Todos los autores nos dijeron que efectivamente echaban de menos un proyecto de estas características. Empezamos a creernos que de verdad sacar una revista de estas características era posible, ¿no? Bueno, 8 meses después, pues hay dos números, ya hay 2 números en la calle y hay un colectivo de 50, 60 autores con los que mantenemos un diálogo muy fluido. Incluso es muy interesante ver cómo mantienen un diálogo entre ellos, ¿no? Están en constante comunicación para, como he dicho antes, bueno, pues generar una serie de contenidos que puedan verse reflejados en esta revista. Esta revista tiene una serie de características casi todas a la contra de lo que se plantean en las revistas actuales, ¿no? El primer elemento significativo es que es un proyecto sin ánimo de lucro. Es decir, nosotros no ganamos dinero con esta revista. Siendo más precisos, nosotros dedicamos el 70% de nuestro tiempo a un proyecto que no nos da dinero, ¿vale? Porque entendíamos que si había algún momento para hacer un acto poético en este mundo que tenemos, es ahora. Este es el mejor momento para hacer un acto poético. Entonces, es un proyecto sin ánimo de lucro donde todo lo que se genera por la venta de esta revista se reinvierte en el siguiente número. Aparte de eso, como decía Juan Morilla nos decía, sois transgresores hasta que pagáis a la gente, ¿no? Una de las mayores transgresiones. Somos transgresores porque pagamos a los autores, pagamos a todos los autores, porque entendemos que todos los autores deben poder vivir de su arte. Entonces, pues bueno, en el número 0 podemos decir que, bueno, que no solo ha salido a la venta, sino que además está a punto de agotarse y que además hemos pagado a todos los autores, ¿no? Bueno, pues son cosas que parecían imposibles en el punto 0, en el punto de partida, pero que hemos ido poco a poco consiguiendo, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido nos hemos dado cuenta de que evidentemente es un proyecto que nunca va a ser rentable, pero sí un proyecto que puede existir. Pues todos nuestros esfuerzos van orientados a que una revista de estas características, bueno, el número 1, que es el segundo, tiene 320 páginas, casi 17 secciones. Además, una revista con naturaleza fascicular. Cada sección compone un fascículo, el cual a futuro puede componer un único volumen aparte. Es decir, por ejemplo, la sección de danza contemporánea, que es una nueva sección de este número, podrá componer un volumen a futuro. La sección de arquitectura, la sección de cómic, ¿no? Y estamos constantemente generando contenidos originales, novedosos, contenidos que se hacen profeso para la revista. Y como he dicho antes, pues autores que están desplazados, invisibilizados, y otros, evidentemente, autores de primera línea, pues que han resonado con el proyecto y que simplemente les ha apetecido estar, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son un poco las líneas maestras a grandes rasgos de lo que es el proyecto de Big Sur Series. Dentro de la revista, Fran tiene una sección que se llama Hay que armarla. Es preciso armarla, es mucho mejor así, es mucho mejor frase. Donde está haciendo un pequeño resumen, quizá, de esa investigación en curso que él tiene a punto más o menos de publicarse sobre toda la cultura underground sevillana. Fran, ¿cómo encaja esa época y cómo resuena esa época del underground sevillano de alguna manera tan fuerte y con tanta influencia posterior en otros undergrounds españoles con este proyecto actual? Bueno, yo creo que ¿se oye? Sí. Ahora. Bueno, él no le ha dado tiempo a contarlo, pero yo tengo que decir que él tiene la idea muy clara del tipo de revista que quiere, y cuando la primera vez que nos reunimos, él me dejó claro una cosa, que era que él quería hablar, digamos, de este concepto del underground, de la contracultura, un concepto que a mí siempre me parece demasiado amplio y nunca sé cuál es el concepto adecuado, ¿no? Pero utilizaré contracultura a partir de ahora para entendernos. Que él quería encontrar digamos,
cuál había sido la herencia de esa contracultura hoy día. Y no se refería en ningún momento a gente que estuviera imitando lo que se hacía entonces, sino igual que hubo una contracultura en España y en el mundo en los años 60, 70 básicamente, ¿cuál sería la equivalente hoy día, ¿no? Y bueno, creo que ahí encaja ese concepto que él habla del artista invisibilizado, ¿no? Curiosamente. Y entonces yo creo que en la revista hay un diálogo muy claro entre, digamos, este discurso de recuperar, que es básicamente al que yo me dedico, de recuperar y de revitalizar la historia realmente reciente, porque muchas veces no han pasado ni 50 años, con encontrar ese mismo espíritu, digamos, o la esencia de ese movimiento contracultural hoy día, ¿no? Y entonces ese es el diálogo, yo creo, o por lo menos yo lo interpretaba así, el diálogo que hay, uno de los diálogos posibles que hay en la revista, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, tenía mucho sentido crear una pequeña sección en cada número, donde efectivamente yo lo que voy a ir haciendo es un mapa, lo hemos llamado así como un mapa caleidoscópico, de cuáles fueron las aportaciones desde Andalucía, en este caso el más regional, ¿no? Desde Andalucía a la contracultura, ¿no? Que es algo realmente llamativo, ¿no? Y que muchas veces nunca se ha hecho, creo, una lectura transversal de esa manera, ¿no? Y bueno, es una especie de, por un lado sí, es un mapa, por un lado es un catálogo, por otro lado una especie de butat, entre comillas, ¿no? Es decir, una forma de decir, mira lo que ha salido del teóricamente territorio más atrasado, ¿no? Pues, a nivel económico de la España, ¿no? Franquista, ¿no? Y ahí claramente, bueno, pues se nota, se irán viendo número a número, pues el huracán de creatividad que surge de autores andaluces, que la mayoría se tienen que ir, es decir, no encuentran espacios, están invisibilizados, ¿no? En la Andalucía de entonces, pero que, bueno, pues algunos han trascendido, algunos han sido protagonistas también del proceso de modernización de España, y otros se han quedado por el camino, ¿no? Y bueno, ahí está un poco la parte de recuperación a la que yo me dedico, ¿no? Pero realmente sí, tenía sentido ese tipo de artículos, no es el único, ¿no? Hay otras miradas, vamos a llamarlas así, retro, a la contracultura, pero creo que la revista lo que pretende es eso, uno de esos muchos diálogos, porque hay otros varios y ya irán saliendo, ya los comentará Antonio, es ese, ¿no? Es darle la mano a la contracultura, o a lo que podría ser hoy la contracultura con la contracultura clásica, ¿no? Lleva sur en el nombre. Me gustaría saber desde qué sur hablamos y qué concepto de sur manejáis. Sí, bueno, el otro día en la Universidad de Granada estábamos compartiendo mesa con Pepe Rivas y con José Antonio González Racantú, que además tuvo la amabilidad de invitarnos, que de hecho colabora con nosotros en este número. Y nosotros decíamos de manera muy llana que Big Sur Series es un proyecto que surge en los arrabales, desde una editorial que nace en los arrabales, ¿no? Entonces, cuando uno viene de los arrabales, hay una mirada que te acompaña siempre, y es una mirada desde el sur, desde abajo, desde el desplazamiento, desde la desventaja, ¿no? Entonces, nuestro concepto de sur no es un concepto de lo andaluz, sino de esa mirada desde la invisibilidad, ¿no? Desde abajo, ¿no? Entonces, sobre esa mirada, que es una posición filosófica y, si se quiere, política, es como construimos todos los contenidos que sacamos a relucir en la revista, ¿no? Una de las cosas que también hacemos hincapié es que la revista está siempre en clave celebrativa. El tono de la revista es un tono celebrativo. Es decir, era muy importante, como te decía antes, esa pieza de Enrique Dussel, que es en su ensayo seminal de ese diálogo interfilosófico sur-sur, ¿no? Donde deja muy a las claras que, que ese sur es una mirada, es decir, es un punto de vista filosófico y no hace alusión a ningún tipo de posición geográfica, ¿no?
bueno, es llamativa, ¿no? La presencia, sobre todo, de autoras del norte, ¿no? En este número, ¿no? Manuela Nogales del País Vasco, Cristina de San Sebastián, Alba Sotelo de Pontevedra, ¿no? Es decir, pues en Pontevedra está el mismo sur que en Andalucía y es el sur que nos ocupa y es el sur que nos ha traído aquí, ¿no? Un poco al hilo de lo que también decía Fran, la sección de Fran es especialmente pertinente porque nosotros tenemos la sensación de estar viviendo ahora mismo una segunda oleada contracultural, ¿no? Es decir, entendemos que hay una serie de circuitos contraculturales operando actualmente en la sociedad. Lo único que sucede es que esos circuitos contraculturales funcionan de manera aislada y no hay un vehículo que catalice todas estas manifestaciones y los unifique en una misma plataforma. Entonces, con el deseo tal vez de ser ese vehículo, ¿no? que de alguna manera aglutine todas estas manifestaciones contraculturales a nivel nacional, hemos de alguna manera asumido esa responsabilidad, ¿no? de estar sensibles, de estar abiertos, estamos en constante diálogo, no solamente con nuestros autores, sino con gente que nos escribe, que claro, evidentemente con el cero, pues, recibíamos muchos correos sobre todo en Andalucía, Madrid, Barcelona, pero bueno, ahora mismo con el número 1 estamos recibiendo correos de autores de todo el mundo queriendo participar, ¿no? Entonces eso para nosotros pues, es muy importante y es señal de que algo se está agitando, ¿no? Es decir, tal vez hemos llegado a lo mejor en un momento, por acaso en una conversación que tuvimos con él nos dijo, si habéis aceptado en algo ha sido en dar con el momento clave, ¿no? De plantear todas estas cuestiones, porque al final esta revista más que respuestas lo que plantea son reflexiones, ¿no? Son preguntas que tenemos que hacernos todos de hacia dónde vamos, ¿no? Hay un artículo en el número 0. El número 1, por cierto, han llegado unos ejemplares directamente desde la imprenta. Estará a la venta aproximadamente llegan el lunes, en una semana, que lo tendréis por aquí. Hay un artículo en el número 0 que creo que es muy, muy paradigmático de lo que es la revista. Hay un artículo sobre cómo el urbanismo cambió para siempre el barrio de Triana. En un sentido en el que todos estos procesos de gentrificación que se están hablando, ¿no? Cómo se realojó a la gente que vivía allí, a sus habitantes originales, que eran gitanos muy integrados en la ciudad, con sus oficios, con una gran presencia también de la gente relacionada con el flamenco. Por cierto, el flamenco es uno de los pilares también de la revista. Y cómo se echó a esa gente de allí para atraer, de alguna manera, a un turismo que venía atraído por el flamenco. Es decir, en líneas generales y siendo un poco burdo, ¿no? Pero cómo tu propio atractivo puede ser también tu propia cruz. Y eso engarza urbanismo, engarza arquitectura, flamenco, esa especie de tópico de la cultura. Hay un artículo en el número 1, ¿no? donde hablando de un dibujante de cómics se habla de esos productos prototípicos y oficialistas de la cultura andaluza, de cómo se privilegian unos productos culturales en detrimento de otros, ¿no? Y esa mezcla de géneros, de enfoques, de miradas, me parece que es impagable en este caso, ¿no? Porque te está contando muchas cosas de una manera muy, muy auténtica. A mí me gustaría que Antonio contara el origen de ese artículo, pero yo quería comentar que para mí ese artículo es el paradigmático por lo menos del número 0, ¿no? Y yo te lo he dicho muchas veces, para mí es el mejor artículo en el sentido de... Creo que no hay artículos de ese tipo en ninguna otra revista, realmente. Y bueno, pues, si lo podéis ver es más fácil, ¿no? Ahora que explicarlo, pero ahí hay un trabajo... Ya digo, él explicará un poco el artículo con más detalle, pero ahí hay también un trabajo de diseño importante, que se hace un mapa de los corrales antiguos de Triana, con un tratamiento obviamente de diseño moderno, ¿no? Y a mí me parece fascinante ese artículo, como te has dicho, aúna muchas disciplinas. Y luego hace una cosa muy interesante que creo que también está dentro de la filosofía de la revista. Con ese tema se viene arrastrando desde hace tiempo, que esto, bueno, es un matiz, pero que
ha venido molestando en muchos ámbitos, que es insistir en que ese proceso de desalojo de Triana tuvo un sesgo xenófobo. Es decir, que eso afectó a los gitanos y que fueron expulsados por ser gitanos, ¿no? Y hay muchos estudiosos, la gran mayoría de los verdaderos estudiosos niegan eso, ¿no? Y bueno, en el artículo se trata este tema y se pone en su sitio las varias versiones, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Es decir, romper con tendencias, ¿no? Que el tiempo ha ido de alguna manera sedimentando y ya digo, y es un artículo que puede estar hablando del pasado, pero realmente está hablando del presente. Sí, bueno, yo puedo llegar a entender las dificultades, ¿no? que conlleva publicar un artículo de esta naturaleza, ¿no? A nosotros nos llevó 6 meses de trabajo duro, que se alinearan los astros, porque además era un artículo que necesariamente tenía que ser caleidoscópico, tenía que ser coral, tenía que tener muchas voces. De un lado era muy importante captar el rigor histórico, como bien dice Fran, ¿no? Los hechos tal y como sucedieron desde un punto de vista histórico, pero también por otra parte nos interesaba mucho esa emotividad de la memoria de gente que vivió desde dentro ese fenómeno, ¿no? Entonces, en ese sentido, tuvimos la suerte, pues, de contar con la catedrática María Sierra, catedrática de Historia de la Universidad de Sevilla. Tuvimos la suerte de contar con Ricardo Pachón. Tuvimos una entrevista con él absolutamente fascinante. Nos pudimos entrevistar con Manuel Morapio, que era el dueño del bar donde todo sucedía en aquella época en Triana. Evidentemente también la suerte de contar con Pedro Mena, que es un arquitecto joven con un talento y con una proyección brutal y ha sabido entender la idiosincrasia de ese trabajo. Ha sido un trabajo muy llevado a campo, es decir, muy desde primera línea de fuego. Han participado mucha gente en la realización de esa pieza, y también puedo entender la dificultad que supone plantear este tipo de contenidos que son incómodos, ¿no? Esto en la ciudad de Sevilla, hablar de este tipo de tesitura, pues son cosas incómodas, y es que hay determinados sectores a los que no les gusta encontrarse esto en una revista, ¿no? Pero bueno, evidentemente era un tema muy llamativo para nosotros, era un tema que, según nos dijo esta señora catedrática María Sierra, que ha sido muy generosa con nosotros, había muy poca literatura de lo sucedido en Triana. Había muy poca literatura. Es como si se hubiera mirado para otro lado, ¿no? Eso es interesante, porque ese mirar para otro lado nos deja a nosotros mucho trabajo por hacer, ¿no? Porque también hay un artículo en el número 0 de Miguel Ángel Rosales que rastrea la huella africana en la cultura andaluza, en el folclore andaluz, ¿no? Que es otro tema absolutamente tabú, ¿no? De nuevo volvemos a mirar hacia otro lado, y no entendemos que eso es lo que nos hace más ricos y más diversos, ¿no? Esa mezcla, ese mestizaje, ¿no? Entonces, bueno, yo convengo con Fran en que, bueno, evidentemente es uno de los buques insignia de la revista, esa pieza, y la voluntad de la revista es ir hacia esa línea de artículos exhaustivos y que exploren, pues bueno, tesituras que hasta el momento han sido incómodas de abordar, ¿no? Sí, bueno, es un reportaje que ha llevado 6 meses de elaboración. Bueno, no es periodismo, aunque podría ser un reportaje periodístico de investigación. Es periodismo además bueno, quiero decir. Sí, porque eso tiene en cuenta muchos puntos de vista, y es una pieza que dentro del contexto de la revista no parece periodística, pero que si lo publicas pero bueno, con la extensión que tiene, es decir, ahí entramos ya en una dinámica en la que había un artículo de un diseñador en la revista Gráfica que he estado leyendo esta mañana, que es una revista dedicada al diseño y dedica su último número al diseño editorial, y hablaba de cómo los grandes árboles de los medios de comunicación, como están cayendo los medios de comunicación en papel, ¿no? Los compara con grandes árboles que caen en un bosque, y mientras debajo surge una hierba que de otra manera, con otro tipo de hábitat o de alimento, está creciendo por debajo. Eso es un poco lo que están haciendo todas estas revistas. En esta pieza, que es un poco una pieza periodística,
está claro, pero también desde la profundización en temas, desde el tratamiento desde los propios autores, de la posibilidad de que haya artistas mostrando su trabajo, darle importancia a la imagen, al diseño, no el diseño entendido como poner algo en bonito, sino como crear un objeto único, con una personalidad gráfica también única, que eso en una revista desde luego es importante. Sí, ahí tenemos que decir que hemos tenido la suerte de contar con la dirección artística de Emilio Gil, ¿no? Emilio Gil es creo que es el único diseñador español que es medalla de oro al mérito de las bellas artes, ¿no? Emilio Gil supo leer muy bien el proyecto desde el principio y dudó muy poco a la hora de enrolarse en el proyecto. Es una persona muy visionaria, que tuvo muy claro que la revista tenía que ser algo nunca visto, ¿no? Lo que hemos hablado antes, ¿no? La única manera de poder captar la atención en este mundo de dispersión en el que vivimos pasa por que podamos ver algo que no se ha visto nunca y que podamos leer algo que no se ha leído nunca, ¿no? De ahí que pongamos hincapié en esas dos tesituras, ¿no? Una de plantear propuestas estéticas que son infrecuentes, que son transgresoras, y de otro lado, pues bueno, pues apostar por textos que evidentemente no están ahora mismo en ningún sitio, ¿no? Una de las cosas que más felices nos hacen son que los ensayos, nuestra literatura de ideas sea cada vez más diversa, más extensa y más exhaustiva. Es decir, nos preocupa poco recibir ensayos de 30, 40 páginas, nos preocupa muy poco porque entendemos que la revista va a crecer por ahí, ¿no? Vamos a darle mucho peso específico a la literatura de ideas en la revista, ¿no? Hay cosas concretas como que la revista tiene en principio un ciclo cerrado, por lo menos una primera época, donde habrá, bueno, nos lo contarás después, que no tiene una huella digital, es decir, no hay un archivo digital que replique la revista, ni tiene una versión en internet, ni nada parecido, y eso está también un poco en la base del proyecto, ¿no? Esa especie de... Hay una tirada de 1000 ejemplares por cada número, hay darle una exclusividad, pero no una exclusividad relacionada con el lujo, sino con el amor por el apoyo a ese proyecto. Sí, una de las cosas importantes es que hemos intentado que sea una revista que todo el mundo pueda comprar. Eso es muy importante, ¿no? Que todo el mundo pueda comprar la revista. También era muy importante, y no supimos lo difícil que es hasta que nos metimos en el proceso de edición, de que fueran ejemplares numerados. Es decir, cada ejemplar es un ejemplar que tiene un número y es un ejemplar único, que no va a existir otro igual, ¿no? El Tao dice, hay que cuidar los principios como se cuidan los finales, ¿no? Entonces nosotros hemos querido cuidar casi más el final que el principio y tuvimos muy claro que iba a ser un proyecto con un final determinado, ¿no? Íbamos a marcar una primera época muy marcada, donde a partir de la cual pues todos íbamos a reflexionar, ¿no? Y de alguna manera sentíamos que en Bixu iba a ser tan importante el surgimiento como su apagamiento, ¿no? Como su desaparición, ¿no? Porque queremos también palpar qué va a suceder cuando Bixu no exista, ¿no? Si no sucede nada, pues nos iremos a nuestra casa y estaremos tranquilos y satisfechos del trabajo hecho. O a lo mejor pues, sucede que hay una demanda, ¿no? De este tipo de contenido, que hay una reacción, que hay una respuesta, y en ese sentido pues plantearemos con los miembros del Consejo Asesor la posibilidad de una segunda época, ¿no? Aquí también sucede una cosa tal vez de carácter antropológico, y es que, al comentar antes con Rafa, el colectivo artístico de la revista no hace más que crecer. Es decir, como he dicho antes, tenemos autores de toda España, autores extranjeros que están apenas llegando y están en un nivel de intensidad y un nivel de entusiasmo que va a ser muy difícil de contener en solamente 4 números. Va a ser muy difícil, ¿no? El otro día me llamaba un artista visual diciendo que tengo una propuesta para un 5º número, ¿no? Y son cosas muy estimulantes porque además son verdaderas figuras que te hacen entender que tal vez esto sea un proyecto que tenga sentido dar una continuidad, ¿no? Pero en cualquier caso es verdad que cuando terminemos estos 4 números vamos a necesitar un descanso todos, ¿no? Y bueno, pues reflexionaremos del viaje que hemos emprendido,
también hemos comentado antes en la mesa que es un proyecto que va creciendo, que la primera revista tiene 256 páginas, que nos parecía un heroísmo, esta tiene 320, y la revista va en aumento, pero va en aumento sencillamente porque los autores son cada vez más y cada vez tienen más ganas de participar, cada vez tienen más ganas de ser partícipes de esto, que al final es un proyecto de personas que se reúnen en una librería, en un bar, en una cafetería a intercambiar impresiones, ¿no? Son magníficas las sinergias que se están dando actualmente entre autores que antes no se conocían, ¿no? Y autores muy dispares, ¿no? Como puede ser una directora de una compañía de danza contemporánea con una pintora o con un poeta, son cosas muy extraordinarias que estamos viviendo todos los días y bueno, que a los que nos apetece pues seguir de alguna manera propulsando, ¿no? Y de hecho, eso que has dicho, bueno, doy fe porque, bueno, yo conozco a través de la revista, a través de Hojas de Hierba, a Pedro Mena, que es el arquitecto joven, brillantísimo, que se encarga de muchos de estos mapas fascinantes que hace. Y es curioso, bueno, para el trabajo que yo estoy haciendo sobre la investigación de la contracultura sevillana, lo he terminado colaborando con él. O sea, le he pedido que me eche una mano en una serie de mapas y de planos y de líneas del tiempo. Y bueno, no puedo estar más contento de haberlo conocido, ¿no? Porque además es alguien que claramente entiende de lo que estamos hablando, ¿no? No es buscar un diseñador o un arquitecto y explicarle, sino que él entiende desde el principio lo que tú quieres hacer y hacia dónde te diriges, ¿no? Y entonces, bueno, encontrar a alguien así, es verdad que estábamos en la misma ciudad, pero yo no lo conocía, ¿no? Y eso ha sido para mí es un lujo haberlo encontrado. Hablando de mapas, en el número 1, que es el segundo número, ya he podido echarle un vistazo, hay un mapa creado por Antonio Orihuela de la historia de la poesía experimental en Andalucía. Yo creo que ya solo por ese mapa seguramente valdría la pena tener la revista, porque parece como una mina de cosas de las que luego puedes tirar de ahí, investigar o simplemente leer para disfrutar. Aprovechamos eso para que nos hagas un mapa de qué vamos a encontrar en el próximo número, Antonio. Así, bueno, pues algunos artículos que creas que son como la columna vertebral del... Sí, bueno, aprovecho así de cabeza, ¿no? La revista está llena de esas pequeñas minas de oro, ¿no? Evidentemente Antonio Orihuela, bueno, pues es una mina en sí mismo, es una persona con una cultura, una erudición impresionante y una generosidad también. Cuando le propuse el proyecto, él me dijo, mira, pues tengo esta investigación que me interesa mucho ponerla en papel. Vimos la posibilidad de traducirla a un mapa visual, ¿no? Porque se prestaba, ¿no? Tal vez a esa dinámica. Y en efecto, pues bueno, pues un contenido que no podemos estar más contentos, ¿no? Pero es verdad que la revista, detalle a detalle, tiene como una intrahistoria que yo creo que eso al público le puede resultar curiosa, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el número 0 hay una traducción de un poeta polaco que se llama Joseph Whitling. La traducción la hace Francisco Brines, ¿no? Y es curioso que Francisco Brines nos concede el permiso para publicar esa traducción la mañana en que le conceden el Cervantes. Es algo que hasta me emociona, ¿no? Poder contarlo, ¿no? O también coincide con que ese año a Juan Morilla, que participa en el número 0, le dan el Nacional de Narrativa, ¿no? En el número 0 está Ricardo Pachón, que es el productor de La Leyenda del Tiempo, y está Borja Casani, que es el productor del Omega de Morente, ¿no? Entonces todo eso está sucediendo en el número 0, ¿no? En el número 0 hay una acuarela de una señora que se llama Elizabeth Whitling, que huyó con su madre de los nazis y que es una de las autoras más activas. Es una señora que tiene 82 años y nos escribe constantemente, mandándonos traducciones de poetas norteamericanos. Nos ha nombrado al Albacea de la poesía de su padre.
de lo cual vamos a publicar el año que viene la poesía completa. Hay una frase que me viene siempre de una pensadora norteamericana, Grace Paley, que decía que el verdadero drama de la humanidad es que ha perdido el diálogo entre generaciones, ¿no? Nosotros lo hemos retomado. Por eso os puede parecer llamativo que haya autores que tengan una media de 80, 85 años. Para nosotros es una constante, ¿no? Regla Contreras, ¿no? Que aparece en la sección de fotografía, una señora con 82 años, estaba el otro día en la Carbonería, está en primera línea, como si fuera una adolescente, ¿no? Para nosotros eso es muy estimulante, ¿no? Entonces son cosas que claro, que es difícil conocer desde el punto de vista del lector, pero precisamente por eso estamos aquí, ¿no? Para poder contar esa intrahistoria, ¿no? Con respecto al número 1, pues hay novedades, porque hay secciones nuevas. Hay una sección de danza contemporánea dirigida por Manuela Nogales, que es una persona absolutamente fascinante, una persona que baja del País Vasco hace 30 años a Andalucía y de alguna manera crea de la nada toda una infraestructura de danza contemporánea que antes no existía, ¿no? Lleva 30 años dirigiendo compañías de danza contemporánea en Andalucía. Eso es una hazaña, ¿no? Entonces, en la primera reunión que tuvimos, supimos claramente que no solo iba a participar en la revista, sino que además íbamos a dar una sección, porque es una señora que tiene mucho que contar. Hay una sección también muy interesante. Hemos hablado ahora del diálogo entre generaciones que no existe. También nos cuesta mucho ese diálogo entre culturas, ¿no? Y precisamente tenemos una nueva sección que se llama Interzona, que lo que plantea es ese diálogo entre culturas, ¿no? Especialmente entre la cultura europea y la cultura árabe, ¿no? En la que participan Rocío Rojas Marco, arabista y poeta, José Antonio González Alcantú y Sandra Rojo, ¿no? Hay una sección también de crónica del underground, que participa un periodista jerezano que se llama Fernando Taboada. Son contenidos que van creciendo de manera muy orgánica, ¿no? Antes se me ha olvidado decir que la revista crece por los autores. Los autores nos están propulsando. El mismo Fran, ¿no? que es una enciclopedia, nos abre muchas puertas, ¿no? A autores que a su vez nos abren las puertas a más autores, y nosotros pues, evidentemente aprovechamos ese viento a favor, ¿no? Para crecer por ahí, ¿no? Esa es la única razón de que esta revista tenga 80 páginas más que la anterior y así sucesivamente, ¿no? Y hay proyectadas 2 secciones más para la tercera, y hay un proyecto mastodóntico, del cual no voy a revelar nada para dejaros un poco con la intriga, para el tercer número, que nos tiene absolutamente abrumados y que bueno, pues estamos muy felices de poder darle cauce. Me surge una pregunta. ¿En qué medida una revista de este tipo mide la vitalidad cultural de una ciudad, de un espacio concreto? Aunque geográficamente la revista tiene una mirada muy amplia y está basada en ese concepto de sur que la vertebra, de sur filosófico, pero se hace desde Sevilla y Sevilla tiene ahí es un núcleo de muchas cosas. Yo he estado por allí hace unos días y he encontrado una vitalidad, bueno, pues que me resulta muy estimulante. ¿Qué os parece? Es decir, ¿cómo veis la cultura de Sevilla en general o cómo es posible que esto tenga que ver con que hay una vitalidad ahí en Sevilla, que hay grupos activos de gente, que hay artistas dispuestos a hacer cosas, espacios para reunirse, que eso muchas veces es muy importante porque muchas veces, como decías, hay cosas dispersas, pero si no encuentran un núcleo que vertebre eso, es difícil que se encuentren. La relación entre ciudad y cómo es posible hacer esto, ¿no? Yo creo además, o sea, precisamente por haber estudiado muy en profundidad lo que ocurrió en Sevilla en los años 60, que en cierta medida la vitalidad de la ciudad es la misma. Es decir, hay un grupo pequeño gran hombre, ¿no? Pequeño gran grupo de gente constantemente que realmente lo que tienen es ganas de hacer cosas y una vitalidad y una iniciativa importante.
normalmente al margen, obviamente, de, llamémoslo así, la oficialidad, ¿no? Y desde luego al margen o a la contra, en este sentido, sería cualquier propuesta de este tipo, es contracultura, teniendo en cuenta que la cultura oficial de Sevilla, nos engañemos en gran medida en la que es, ¿no? Y esto ha existido siempre, yo creo. Pero curiosamente, y a lo mejor aquí me puede corregir Antonio, como tampoco es una ciudad muy grande, es cierto que tarde o temprano todo el mundo se conoce, ¿no? Y digamos que eso puede parecer que hay una red de contactos o de sinergia, que indirectamente la hay como en todo grupo humano, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que siempre ha habido, cada uno ha hecho la guerra por su cuenta. No terminan los proyectos, digamos, de vertebrar la ciudad o de crear, bueno, que también por otro lado tiene sentido, es decir, porque creo que, digamos, en el individual, en la parte individualista que hay, el querer levantar un proyecto, muchas veces de forma costosa, está también el no querer compartir excesivamente o diluir digamos, la personalidad o las aportaciones de cada uno a estos proyectos, ¿no? Y yo creo que debe ser, bueno, que la ciudad es así, ¿no? Y a lo mejor no hay que aspirar a más, ¿no? Yo creo que hay sintonía, es decir, hay ciudades, y lo sabréis, donde hay el grupúsculo de la cultura se apuñalan constantemente, ¿no? Yo no quiero dar nombres, pero me consta que hay ciudades en las que todo el mundo que se dedica a la cultura se lleva a matar y se odia, ¿no? Yo no creo que eso exista en Sevilla. Puede haber alguien que te caiga mejor o peor, o que lo que hace no te interesa y punto, ¿no? O sea, creo que hay una cordialidad y una fidelidad y más o menos nos conocemos todos, pero diría que hay muchísimas cosas que es muy rico, pero que eso ha pasado siempre, ¿no? Hay como mucha gente haciendo cosas, haciendo la guerra por su cuenta. Eso desde fuera puede darte la impresión de que efectivamente es una ciudad muy viva en la que pasan muchas cosas y probablemente sea cierto, pero que no creo que los proyectos de este tipo no terminan de vertebrar realmente aquello, ¿no? Es como son como muescas en el revólver, ¿no? Aquí otro colectivo nuevo que tendrá 2 o 3 miembros que ya están en otro colectivo, pero hay cierta separación entre los grupos. Aquí hay varias cosas, ¿no? La primera es que tal vez el hecho de que no nos hayamos encontrado enemigos por el camino todavía es porque yo creo que la gente piensa, bueno, estos tíos no vienen a ganar dinero y además cuando mejor les va a ir van a terminar, ¿no? Entonces, en ese sentido han dicho, bueno, son inofensivos, ¿no? Y tal vez tienen razón. Por otra parte, una de las sensaciones que hemos ido pulsando, sobre todo en autores de Sevilla, es la sensación de que siempre ganan los malos, ¿no? Siempre terminan ganando los malos o siempre se termina imponiendo el canon, ¿no? Gracias a Javier García Rodríguez he aprendido una palabra que es el exocanon, ¿no? Y no, nunca me ha pasado aprender una palabra y inmediatamente sentirme identificado con ella, ¿no? Sí, acabo de aprender mi palabra favorita, ¿no? El exocanon, ¿no? Entonces me di cuenta que efectivamente personalizamos el exocanon. Puedo entender esa sensación de siempre terminan ganando los malos porque bueno, pues yo mismo como poeta he estado invisibilizado muchos años, ¿no? Entonces yo eso lo puedo entender, pero la propuesta teórica de Fran a nosotros nos ha ayudado para darnos pistas de qué se hizo mal en la primera contracultura, ¿no? De qué manera esos movimientos que empezaron con tanta fuerza se fueron disolviendo, fueron siendo abducidos por Barcelona, por Madrid, los autores se fueron suicidando, fueron tirando la toalla. Hubo una serie de dinámicas que nosotros hemos estudiado para no repetirlas. Nosotros cometeremos otros errores, pero van a ser diferentes, ¿no? Y lo que sí vamos a tratar, y eso es una clave que ha señalado Fran, que me parece muy importante, es que al menos después de este proyecto, que tiene un principio y un final, la gente tenga la sensación de que es posible realizar dinámicas de este tipo con éxito, con todo el éxito que te puede permitir el canon, ¿no? Entonces,
hay autores, ¿no? Pues siempre menciono a Alfonso Grueso, ¿no? Que es un crítico de cómic excepcional, que tiene un culturón brutal, y es un tío que siempre me dice, Antonio, hasta la cuarta conversación contigo no me creí que este proyecto iba en serio, ¿no? Porque, como dice Fran, son proyectos que nunca salen adelante, son proyectos que duran un número y se tira la toalla. ¿Por qué es duro? Porque evidentemente 1000 ejemplares no se venden en una tarde. Entonces, bueno, pues si algo nos está haciendo tener confianza y certeza de que todo se va a vender, es la respuesta de los autores, ¿no? El otro día estuvimos en Jerez con 9 autores, que además son nuevos, que van a aparecer en el tercer número, y nosotros vivimos una intensidad y una euforia, y no todos eran andaluces, es decir, había una chica de Huesca, había otra del País Vasco, y estaban absolutamente entusiasmados. Entonces, si de algo somos dependientes en este proyecto, es del entusiasmo de los colaboradores, nunca del dinero. No, si fuéramos dependientes del dinero, no habríamos empezado. Yo el otro día estaba en una librería de Sevilla, en La Fuga, que es una librería de un buen amigo, y entró un colaborador de Big Sur y se compró la revista Big Sur, y dijo, a ver si me voy a quedar sin ella, ¿no? Como que la había regalado ya varias veces y tal. Bueno, pues más o menos a grandes rasgos creo que hemos definido muy bien las características del proyecto. Es el momento de que aportéis algo, preguntéis o lo que queráis. Adelante. Bueno, en primer lugar, felicitaros por la revista. La portada me parece increíble de Lirra, igual como la entrevista que hay dentro a él, su poema a Telémaco. Gracias. Y luego, bueno, ha habido un artículo que me ha llamado poderosamente la atención, y ha sido, no me acuerdo, aquello que se ve cuando no se ve nada, y que comenta la película esta de Burumbe, de la cual yo no había oído hablar. Sí, precisamente es el autor que menciona Antonio Miguel Ángel Rosales. Es un fenómeno. Y es que me parece increíble porque, bueno, yo hablo del tema en el artículo que salía además lo de la Constitución de Cádiz de 1812, en la cual era racista. Y yo hasta ahora ese tema yo lo tenía a alto nivel, y resulta, bueno, que con esto descubres que es distinto. Y el tema que me sorprende también es lo del el estudio de arquitectura de Contrapelo, sí, que es el que está metido aquí. No sé, no lo veo que se implique en un proyecto de este tipo. Sí, bueno, en orden, si te parece, me vas apuntando si se me pasa algún detalle de lo que has marcado. Empezando por el IRRA, ¿no? Antes hemos hablado de los arrabales. El IRRA es un dibujante de cómic, para mí, de los de mayor proyección a nivel nacional. Es un autor que tiene reconocimiento en Estados Unidos, en Francia, en Bélgica, y es un chico que, bueno, pues que nació en San Juan de Alfarache, que es un barrio de la periferia, y ahora vive en el Tiro de Línea, y yo me he criado en La Oliva. Es decir, somos todos del sur de Sevilla, de una zona desfavorecida económicamente, y tuvimos la certeza de que la primera portada la tenía que hacer él, por sintonía, porque nos identificábamos con su planteamiento estético, con su manera de ser y de entender el arte. Y bueno, pues quedamos para desayunar y estábamos hablando el mismo idioma. Y recuerdo que en ese mismo desayuno me dice, tu revista es un grito en el vacío. En un desayuno identificó lo que era Big Sur, cosa que yo todavía no había visto, pero efectivamente lo supo definir. Nuestra revista es un grito en el vacío. Y esa es la portada. Y esa es la portada. Es decir, siempre bromeo con él porque nosotros desayunamos un sábado y el sábado por la tarde estaba la portada hecha, ¿no? Pues es así, produce muy rápido, ¿no? Pero con esa brillantez que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues es que yo te digo, no, con respecto al reportaje que se le hace dentro, pues bueno, pues, es una entrevista a cargo de Alfonso Grueso, del que ya hemos hablado, que es un tipo muy erudito en el mundo del cómic, y a mí la entrevista a Lirra me parece fascinante porque es un ejemplo de vida para chicos que nacen en las 3000, en La Oliva, en el Tiro de Línea, y que sepan que es posible, que nosotros
venimos de esos barrios y bueno, hemos sido capaces de sacar esto adelante, ¿no? Me mencionabas también el contenido de Miguel Ángel Rosales, ¿no? Evidentemente, a mí ver el documental de Gurumé me supuso una sacudida. Evidentemente, yo ya sospechaba, ¿no? que había determinados tópicos de investigación que eran omitidos, ya no desplazados, sino que se omitían, ¿no? Se pasaban por alto. Entonces, Miguel Ángel Rosales, él es antropólogo de formación, aborda con un enfoque muy riguroso su documental, os recomiendo a todos que lo veáis porque es fascinante. Y automáticamente supimos que queríamos que estuviera en el número 0 también, ¿no? Para explicar de qué manera cosas tan evidentes, ¿no? Como que tenemos un pasado africano detrás, ¿no? Y llamamos muy cercano, porque hemos tenido esclavos africanos casi al final del siglo XIX, ¿no? Es decir, esto es antes de ayer, ¿no? Y se nos ha olvidado, ¿no? O no es que no se nos ha olvidado, es que no se habla de eso, ¿no? Entonces, es llamativo efectivamente ese dato, ¿no? De las Cortes de Cádiz, ¿no? Es muy llamativo. Hay una fotografía que fuimos a buscar al archivo de fotografía de Sevilla que pone que son 2 mujeres sevillanas y son caras de africanas, ¿no? Es una fotografía muy impactante, ¿no? Son detalles que hemos ido cuidando mucho para provocar precisamente ese impacto, ¿no? Para increpar al lector y que el lector de alguna manera se sienta increpado y atrapado por el contenido, ¿no? Con respecto al estudio de arquitectura a contrapelo, ¿no? A contrapelo viene de una frase de Walter Benjamin, ¿no? Que decía que había que cepillar la historia a contrapelo, ¿no? Va muy en sintonía un poco con el ADN del proyecto. Bueno, son chavales jóvenes, son chavales que tienen mucha cultura, que entendieron rápidamente de lo que estábamos hablando. Para nosotros era muy importante, habiendo visto las dificultades económicas con las que todos hemos crecido, que, bueno, pues dar oportunidades de trabajo a gente que no las tiene. Tan sencillo como eso, ¿no? A pesar de que Emilio Gil lleva la dirección artística de la revista, para nosotros era importante que un estudio de Sevilla, de chavales que empiezan. De Pedro Miguel es doctor en arquitectura, es decir, que es un tipo muy preparado, ¿no? Nos apetecía involucrarlo. Es decir, entonces, esas son decisiones que estaban en nuestra mano tomar, ¿no? Es decir, y pues buscamos un estudio que teníamos cerca y de gente preparada, de gente joven que necesitaba una gran oportunidad para dar cuenta de su valía, ¿no? Entonces, en ese sentido, de la misma manera que hemos buscado una imprenta, ¿no? Que de alguna manera entendiera nuestra filosofía, porque evidentemente no hubiéramos podido sacar a la luz un tomo de estas características, pues, sacar esta revista que es tremendamente caro, si no hubiéramos tenido el apoyo detrás de la imprenta de Torredón Jimeno Gráfica en La Paz, ¿no? Al final, como digo, se han tenido que alinear los astros para que esto sea posible, ¿no? ¿Alguna cosita más por ahí? Yo desde luego quiero felicitar, yo creo que se me escucha, ¿no? Porque somos aquí. Sí, se te escucha. Porque qué cambio con las revistas culturales que conocemos. Yo que soy niña de tiro de línea, tú lo sabes, Antonio. También ahí fue donde yo me crié. De las revistas culturales, que Fran sabe 80.000 veces más que yo, de Postdata o Renacimiento, con todo mi respeto y demás, a esto que vosotros estáis sacando a la luz. A mí me encanta la frase de Antonio cuando ha dicho exactamente que cuando se caen los grandes árboles empieza la hierba. Y yo me acuerdo de que yo, por ejemplo, que me dedico a la literatura, leo la newsletter de Antonio en más de una ocasión para tener una idea que creo que es hecha por ti y por Rafa, ¿no? La newsletter de Letras Corsarias o tuyas. Yo lo escribo, pero es un trabajo de equipo. Bueno, pues yo me voy orientando. Nos vamos orientando a base de la newsletter aquí que construyen los muchachos. Vamos a decirlo claramente. Es muy fuerte. Son unos fenómenos. Exacto. Tenemos 4 blogs. Tenemos una newsletter de algunas revistas que ganan premios nacionales de fomento a la cultura. Tenemos vuestras revistas. Es como efectivamente lo que tú dices, que la contracultura de nuevo vuelve y con una fuerza enorme. Sí. Lo explicamos, ¿no? En clase, decimos, vanguardia histórica, no vanguardia, ahora se habla de vanguardia. Pues eso vosotros lo estáis haciendo. Así que, ¿cómo nos felicitáis? ¿Cómo nos felicitáis? Sí, hay un paralelismo histórico curioso. Yo al final, como
tengo más la cabeza en el año 68 que hoy. Me pasa eso mucho, pero analizando, vamos, en este caso desde Andalucía, que es de donde viene la revista, en aquella época nunca se hizo una revista en Andalucía, nunca, que tuviera, digamos, o que quisiera ser la equivalente a Jo Blanco, a la revista Star, en fin, ¿no? Nunca hubo una revista, ¿no? Y solo hubo un intento de una revista en Granada que se llamó El Despeñaperro Andaluz, esto es genial, solo sacó un número, la revista es impresionante de diseño, o sea, y de alguna manera yo la veo como hija de, o sea, padre, ¿no? Sí, padre putativo de Big Sur, y es una revista que se hizo en Granada, que la promovió Juan de Loxa, que es también quien inspira en la sección que yo hago, que es un poeta de Granada maravilloso y loco y que se quedó en Granada, es decir, no se le reconoce, no se le ha reconocido mucho desde fuera, y esa revista se expuso en una exposición de Andy Warhol. Creo que la tenía Andy Warhol, yo no sé cómo llegó eso allí, ¿no? Por el diseño, ¿no? Una revista absolutamente pop pero quedó ahí. Es una revista rara, una revista casi, en cierta medida, casi abstracta, ¿no? Los contenidos no son muy poéticos, pero eso es a lo que se llegó entonces, ¿no? A hacer un número de una revista que desapareció, que hoy vale, creo que la venden en toda colección a 800 euros. O sea, que es una pieza de museo, de colección. Y eso fue todo. Es decir, entonces, claro, en este proceso, digamos, de recomponer los errores del pasado, bueno, pues aquí hay ya una propuesta y un proyecto que, en fin, que de momento cerrará un ciclo, ¿no? Y será, de alguna manera, bueno, pues la forma de corregir el hecho de que en Andalucía, con tantísimos artistas, con tantas propuestas contraculturales, como yo expongo en los artículos que van a ir saliendo, que al final va a ser un artículo de 20 y pico páginas, ¿no? Toda esa gente no tuvo su medio para expresarse, ¿no? Y bueno, pues puede ser un momento, ¿no?, de intentar corregir ese error del pasado, ¿no? Sí, el otro día pasó una cosa muy bonita. Tuve una conversación con María Angulo, que ella es cronista, es una chica brillantísima, ella es profesora de la Universidad de Zaragoza, y precisamente imparte, en el segundo cuatrimestre, imparte una asignatura sobre cómo hacer una revista, ¿no? Y me comentó que sería una muy buena idea que pudiéramos presentar en su ciudad, en Zaragoza, para que sus alumnos comprobaran tácitamente de que es posible, ¿no?, sacar este tipo de revistas, que es precisamente sobre las que ella trata de instruirlos, ¿no? Entonces, fijaros que acto poético más bonito, ¿no? Una profesora que va a trabajar con nosotros en la revista, que pueda mostrar de una manera tan vívida a sus alumnos que, en efecto, pues algo así se puede llevar a cabo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, de hecho, por venir. Supongo que cuando dejemos de mandar la newsletter y apostemos por hacer una revista cultural, les pediremos consejos a ellos. Si hay que votar para que haya una segunda época y un quinto número, votaremos a favor, y no hace falta que a lo mejor alcancéis tantas internacionalidades como Sergio Ramos, pero estaremos muy contentos de que siga el proyecto, de seguir teniéndolo en la librería y de seguir en contacto con vosotros. Muchas gracias. Gracias.